en el diario Norte del Chaco del 12 de febrero de 2018, de este año, en el diario Norte del Chaco, del 12 de febrero de este año, en las noticias internacionales apareció un título escalofriante: Horror sobre la nieve. La tragedia aérea rusa deja 71 víctimas fatales. Un avión ruso se precipitó cerca de Moscú y cayó en un campo cubierto de nieve. No se sabe si todos los pasajeros murieron por el accidente o algunos quedaron con vida y murieron por el frío extremo. Quizás algunos sobrevivientes podrían haberse salvado si no fuera por hipotermia, cuyos cuerpos quedaron congelados. Eso mismo está ocurriendo en el mundo entero en el aspecto espiritual. Morir emocional, anímica y espiritualmente por hipotermia espiritual. La Biblia dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Y yo no estoy libre. A mí me puede llegar ese invierno y me puede congelar. Esta es una de las señales de los últimos días antes que Jesús regrese a llevar a sus verdaderos seguidores en el arrebatamiento de la iglesia, llevarla al cielo, antes que comience en la tierra la gran tribulación y que gobierne el anticristo y que haya una moneda única, y todo en el mundo se está preparando. Ya están los microchips, las marcaciones, todo se perfila asombrosamente hacia el arrebatamiento de la iglesia y el futuro reinado del anticristo en el mundo. Ya hemos estudiado en primer lugar las características de los hombres de los últimos días. En segundo lugar, hemos estudiado las características de algunos cristianos de los últimos días. En tercer lugar, hemos visto las características de algunas iglesias de los últimos días. En cuarto lugar, hemos visto la rebeldía y violencia de los últimos días. ¿Quién puede negar que eso es real en la sociedad actual? Si no viste, si no escuchaste esos mensajes, te animamos a buscar en YouTube, en el canal de Demecon, y ahí vas a encontrar estos mensajes. Hoy estudiaremos el enfriamiento espiritual de los últimos días. El enfriamiento espiritual de los últimos días. Comencemos examinando el contexto previo en Mateo 24. Mateo capítulo 24. El versículo 1 dice que Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Y uno se pregunta, qué llamativo, ¿por qué le mostraron a Jesús el templo, los edificios del templo? Si Jesús conocía perfectamente el templo. Ellos habían estado en el templo muchas veces. ¿Cuál es la razón, el por qué no hicieron caso omiso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para muchos judíos el templo y su religión era más importante que Dios mismo. Ellos estaban en el templo y el templo y el templo, y había una vanagloria porque el templo era suntuoso, majestuoso, grandioso. Y entonces, no sé, Señor, mira el templo, qué maravilla, qué grandioso, qué estupendo. Y ellos pensaron que Jesús se iba a admirar del templo, y después empezó a hablar de lo que le iba a pasar al templo.
Para muchas personas, hay otras cosas más importantes que Dios. Incluso hay cristianos que tienen cosas más importantes que Dios. No me refiero necesariamente a cosas pecaminosas. Puede ser el trabajo, puede ser su familia, puede ser su deporte favorito, puede ser, y sigue la lista. Y alguien me puede decir, ¿qué de malo hay en eso, pastor? Nada. Pero cuando esas cosas hermosas comienzan a ocupar el lugar de Dios, que tiene que estar en el primer lugar de nuestra vida, en nuestra escala de valores, entonces comienza un enfriamiento espiritual. No debemos descuidar la familia, no debemos descuidar el trabajo, no debemos dejar de hacer deportes, pero cuando esas cosas ocupan el primer lugar de nuestra vida y cuantas otras, se convierten en ídolos. ¿Qué es un ídolo? Puede ser una persona, una cosa, una actividad que tome el lugar de Dios en la vida de una persona que no conoce a Dios y aún conociendo a Dios. Hay pastores que son idólatras de su ministerio. Su ministerio es más importante que Dios. Y el ministerio es un servicio a Dios. Pero cuando mi ministerio es más importante que Dios, estoy convirtiendo mi ministerio en un ídolo. Y Dios pretende y merece ser el primero de todo en mi escala de valores. Debemos amarlo a Él más que a nadie, tenerlo presente a Él más que a nadie, seguirlo a cualquier precio, porque Jesús se olvidó de todo, de la gloria del cielo, y vino y se hizo hombre, pensando en vos, pensando en mí, y fue a la muerte, y muerte de cruz, y se desangró, se olvidó de todo, de su majestad en las alturas, y vino como un pecador, siendo santo. ¿Por qué? Porque pensó en nosotros. El versículo 2 de Mateo 24 dice, pero Él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Eso fue un golpe durísimo para los discípulos. Lo que tanto amaban no iba a quedar nada, iba a ser derribado. Parecía un delirio decir que el templo en Jerusalén iba a ser derribado. Era como una fantasía. Y fue un duro golpe a esas otras cosas que tal vez para los propios apóstoles estaban teniendo más importancia que seguir a Jesús. En el año 70 de nuestra era, año 70 después de Cristo, el general Tito, con el ejército romano, sitió y conquistó Jerusalén, y el famoso templo fue destruido totalmente. Se incendió, y como estaba cubierto en oro por dentro, el oro se metió entre las rendijas de las piedras. Entonces los soldados tuvieron que derribar piedra por piedra para extraer el oro que ahí se había derretido y ganado. Se cumplió al pie de la letra literalmente lo que Jesús dijo. No es que Jesús quería que eso ocurriera, pero Él sabía de antemano lo que iba a ocurrir y lo profetizó. Y eso ocurrió más o menos 37 años después que Jesús predijo la destrucción del templo. Ese acontecimiento también fue relatado por el historiador Flavio Josefo. Flavio Josefo no era cristiano, pero era un historiador secular que relata muchas de las cosas del pueblo judío, de Israel, etc. Cada piedra fue removida, como les dije, para sacar el oro que se había derretido y ganado. El versículo 3 dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Del fin del siglo, dice otras versiones. Y por mucho tiempo medité en eso. Cuando Jesús venga a llevar a su iglesia no se va a terminar el mundo.
pero lo que quiere decir que va a terminar este sistema, el periodo de la gracia, la oportunidad de reconciliarnos con Dios antes que termine esta dispensación. Dispensación significa esta administración de Dios antes del gobierno del anticristo. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús comenzó a responder hablando de las señales de su regreso. En los versículos 4 y 5 dicen: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando recién leí estas palabras hace más o menos 50 años, yo dije, esto nunca jamás va a ocurrir. Que algún hombre se presente ante la sociedad, el mundo, y diga: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. A mí me parece que ¿quién va a ser tan osado, atrevido de decir yo soy el Cristo? Sin embargo, lo que dijo Jesús se empezó a cumplir literalmente. Yo podría mencionarte los nombres de las personas, falsos profetas que se presentaron ante el mundo, la sociedad, la televisión, la internet y todos los medios diciendo: yo soy el Cristo. El Cristo se encarnó en mí y ahora yo soy el Cristo. Pero me demandaría mucho tiempo mencionar nombre por nombre. Para hacer una apretada síntesis, quiero decirte que en el siglo XIX, 6 falsos profetas afirmaron que eran el Cristo. 6 falsos profetas en el siglo XIX. En el siglo XX, 13 falsos profetas afirmaron que eran Cristo. En el siglo XXI, ya llevamos 3 falsos profetas que afirmaron ser el Cristo. En total, hay 22 falsos profetas que afirmaron ser el Cristo. Y uno diría, ¿pero quién le iba a creer? Arrastraron multitudes. Todos los querían tocar, porque este era el Cristo. Volvió en la persona de ese profeta. Lo trataron como si fuera el Cristo real. Fueron engañadas esas multitudes, fueron engañadas todas. Jesús lo advirtió: tengan cuidado, porque van a haber algunos que se van a hacer pasar por Cristo. No se dejen engañar. Pero sin embargo, multitudes fueron engañadas. En los versos 6 al 8 dicen: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Investigando, si vos investigás la situación actual del mundo, Corea del Norte amenaza con una guerra nuclear. Ya no andan con espadas ni con lanzas, guerras nucleares que pueden arrasar con la raza humana en un instante. Crece la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Todas estas son informaciones fidedignas que yo tengo y que cualquiera puede tener acceso a los medios de información de la actualidad. China amenaza a Estados Unidos con una guerra comercial. Antes China era un lugar olvidado, sin embargo ahora China se está convirtiendo, o ya es la superpotencia, y antes era Estados Unidos. Hay una amenaza de guerra mundial por el agua potable. Tal vez no estabas informado, pero hasta ahora todos los países tenían gran interés por el petróleo. Pero a medida que pasa el tiempo, el agua potable se va acabando. Entonces hay una mira de parte de los gobernantes del mundo entero, ¿dónde podemos acudir para conseguir agua potable para el tiempo que se avecina? El agua potable va a escasear y eso va a ocasionar guerras. Crece de forma alarmante el flagelo del hambre mundial.
crece, flagelo quiere decir que abarca una gran cantidad, está instalada. Afecta, escucha bien, a 1.020 millones de personas con hambre, muriéndose de hambre en el mundo. En América Latina afecta a 53 millones de personas. En América Latina hay 53 millones que están a punto de morirse de hambre. Y hay otros que se están enriqueciendo en forma alarmante con el dinero del pueblo, de la nación o donde gobierna. No todos. Ustedes saben, están informados. En las últimas décadas, hablando de otro aspecto, ocurrieron los 10 terremotos más potentes y mortíferos de la historia en América Latina. Y uno se pregunta, ¿se está cumpliendo la profecía de Jesús, sí o no? Al pie de la letra, al pie de la letra. El que no conoce la Biblia dice, ¿qué pasa en el mundo? ¿Y qué pasa? ¿Se está cumpliendo exactamente lo que Jesús dijo que iba a ocurrir en los días previos a su regreso a buscar a sus seguidores? El verso 9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En estos últimos años comenzó una tremenda persecución a los cristianos en muchas partes del mundo. Recibimos noticias que hay cientos y cientos de cristianos que son amenazados y son muertos, cuyos templos son quemados. Esto es una triste realidad, pero si estamos informados, eso está ocurriendo ahora. Ahora, los matan y destruyen sus templos por causa de su fe en Cristo. Y estamos llegando a los versículos del tema que estamos tratando, el enfriamiento espiritual de los últimos días. El versículo 10 dice que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. En este tiempo. Él decía hace 20 siglos, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Yo llevo siguiendo a Jesús hace 50 años y estoy realmente asombrado de la cantidad de cristianos que se están apartando del Señor. ¿En dónde ocurre? En todas las iglesias, en todas las denominaciones, en el mundo entero. Al mismo tiempo hay otros cristianos que están fervorosos, fieles en el servicio de Dios, nada los aparta, pero simultáneamente se dan dos fenómenos. Un avivamiento espiritual, pero por otro lado una apostasía. ¿En qué lado estoy yo? Trato de estar en el avivamiento, que Dios avive el fuego de la pasión por Cristo, el Espíritu Santo esté ardiendo en mi vida, o permito que ese fuego se vaya extinguiendo y que mi corazón se transforme en un hielo. Cada uno decide. Tenemos motivos para enfriarnos de sobra, pero tenemos promesas para estar ardiendo de sobra. Es tu decisión y la mía, ser cristianos fervorosos, fieles, firmes, hasta que Jesús vuelva a buscarnos. Cada uno decide. Dejarán de orar, dejarán de meditar en la palabra de Dios, de congregarse, de dar testimonio de Jesús. Eso no ocurre de un día para el otro. Despacito va menguando, despacito. Tal vez muchos de nosotros en otras épocas pasábamos tiempo encerrados con el Señor orando, o en familia, o meditando en la palabra, o asistiendo a los cultos. Pero eso entra despacito, despacito, sutil, sin que nos demos cuenta. El versículo 11 dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Van a surgir muchos falsos profetas que van a engañar a muchos, cristianos y no cristianos, multitudinarios. Y uno dice, debe ser que este es un profeta verdadero. Tanta gente lo sigue. Quiero decirte, es más fácil creer la mentira que la verdad.
Si yo esta mañana trajera una bolsa con bolsitas de sal, o frasquitos con aceite, o un rociador con agua de la mañana, y te digo, si llevas a tu casa y le rocias a toda la familia en la cara con un poquito de agua de la mañana, esto está sucediendo en nuestra ciudad, yo acumularía multitudes y dejaría también millones de pesos para la obra de Dios o clean para mi bolsillo. Es un poco fuerte, pero hay que decirlo, hermano. No sé si estás informado de lo que está pasando en el mundo y en nuestra ciudad. Pastores que en otra época eran fieles a la palabra, al evangelio, hoy están vendiendo la gracia, están ofreciendo un poquito de aceite para que lleves a tu casa, para que unjan las paredes. El aceite se usa en la nueva dispensación para ungir enfermos. En la antigua dispensación era para ungir objetos y personas, ahora no. O si no, vení que te rocío un poquito de agua a la cara. ¡Ay, qué bien me sentí! Si hace calor y el agua es fresca, te sentís bien. Siento una unción del Espíritu Santo. El agua fría, querido, el agua fría. Pero muchos ingenuos, inocentes, se dejan embaucar. Que no nos ocurra a nosotros, porque eso es muy atractivo. Muchas iglesias cristianas evangélicas se están volviendo sectas y están predicando un falso evangelio y están vendiendo la gracia. Pensá lo que te digo. No da lo mismo ir a cualquier iglesia. Y yo no digo, nuestra iglesia es la mejor y es la perfecta. No, que Dios me libre. Hay iglesias buenas, hay iglesias bíblicas, hay iglesias cristocéntricas, pero también hay iglesias pastorcéntricas. Él es la figura desplegante y me tiene que seguir un rayo de luz y yo voy tocando a la gente y la gente cae por el piso. Ese es el ungido de Dios. Falso profeta. ¿Quién le siguió con un rayo de luz a Jesús? La luz salía de él porque irradiaba gracia de Dios, unción de Dios. Y digo todo esto, hermanos, porque hay mucha gente inocente y nosotros podemos caer en tales cosas. Conozco a excelentes líderes que entraron en esos movimientos. Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Actualmente muchos de los predicadores más famosos del mundo son falsos profetas que engañan a multitudes. Y yo no puedo hacer nombres, pero uno que conoce la palabra te das cuenta. Hay hombres que empezaron hace 100 años atrás predicando el Evangelio de Cristo y a medida que pasó el tiempo empezó a volverse ecuménico y a transar con la ramera, la iglesia romana, y terminaron diciendo que para ir al cielo no solo por Jesús se va, sino también por medio de Mahoma, por medio de Buda, por medio de lo que sea, que ellos van a ir al cielo. Santo Dios. 100 años de vida prácticamente y cambiando el evangelio verdadero por fetichismo, por fantasía, por engaño. Y si vos estás informado, ya sabés de quién estoy hablando. Y si no, tenés que informarte, hermano, tenés que estar al día de lo que está pasando. Hay nombres rimbombantes, figuras desplegantes, que en un comienzo han sido buenos cristianos, pero que han terminado mal, como Salomón, que terminó despotricando contra Dios. El versículo 12 dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Yo no me voy a enfriar jamás. Cuidado, Pedro. Señor, aunque tenga que morir, no te voy a negar. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Se cumplió o no se cumplió? Al pie de la letra. Entonces Jesús esta mañana nos dice, querido, querida, te amo mucho, pero estás viviendo un tiempo crítico. Cualquiera te puede engañar, tené cuidado. No escuches cualquier enseñanza. Internet se ha vuelto un instrumento de Dios y un instrumento diabólico, porque ahí hay de todo y para todo. Falso evangelio, falsas profecías. Hay uno que se jacta de ser un gran profeta que dice que Jesús va a anunciar antes que venga a llevar a la iglesia. Él va a decir, ya estoy por llegar, prepárense.
Y vos que conocés la Biblia te podés reír. Porque Él dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Ni el Padre, ni los ángeles de Dios, ni yo. Solo el Padre lo sabe. Y yo creo lo que Jesús dice. El regreso de Cristo va a ser sorpresivo como ladrón en la noche. Y si no estoy preparado, ay de mí, me quedo para pasar la gran tribulación. Esto no es amenaza, hermanos, esto es advertencia. Estamos en un momento crítico de la historia. Así que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Dejarán de amar a Dios, dejarán de amar a su familia, a los hermanos espirituales, serán insensibles, apáticos, indiferentes. El versículo 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. El que permanezca firme y fiel en el camino del Señor se salvará del juicio y condenación. Surge la gran pregunta, ¿qué hacer para que nuestro amor no se enfríe, para no apartarnos del Señor? Estoy seguro que lo sabés. Pero hay cosas que sabemos, pero que no las llevamos a la práctica, a menos que alguien nos recuerde. Uno, pasar tiempo con el Señor en oración diariamente. Pastor, no sabe lo que me cuesta. Luchar contra tu carne. Se tiene que romper eso. Porque si estás en intimidad con Jesús, no te es nada pasar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas con el Señor. Es un placer estar hablando con el Señor. Ahí tenés un síntoma. En Mateo 26, 41, Jesús dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no puedo confiar en mi humanidad, en mi carne. Puedo caer, me puedo apartar. Y después de seguir medio siglo al Señor, me aparta y termina en el infierno. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Eché por la borda 50 años. A mí no me va a pasar, así dijo Pedro. Y le pasó. Es mejor que digamos, Señor, líbrame. Líbrame, Señor. En segundo lugar, estudiar la palabra de Dios. En el Salmo 1, versículos 2 y 3. Salmo 1, versículos 2 y 3 leemos. Dios bendice a quien aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace les sale bien. No dice que hay que hacer un pacto por $1,000 ni $2,000 para que Dios te bendiga. Dice, pasá con la palabra, obedece la palabra, Dios te va a prosperar y todo lo que hagas te va a salir bien. Porque cuando estás con la palabra, estás escuchando al Dios vivo, la palabra inspirada de Dios. Yo te podría engañar y decir, bueno, deja para la iglesia $1,000 y vas a ver cómo Dios te prospera tu negocio. Pero Dios me llamaría a cuenta y me haría un juicio porque te estaría engañando. Congregarse lo más frecuentemente posible. Esta es otra batalla, es una lucha. En Hebreos 10:25 leemos, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día? El regreso de Cristo. 4, dar testimonio continuo de Jesús. Continuo, al que le encuentre. Todo momento hay oportunidad. En Mateo 10, 32 y 33, Mateo 10, 32 y 33, Jesús dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, yo nunca voy a negar a Jesús. Quedar en silencio es negar. El que conmigo no recoge desparrama. A veces tenemos una persona desesperada y nosotros no le hablamos de Jesús. No es para cargarte de culpas,
A mí me puede pasar, a vos te puede pasar. Tenemos que dar testimonio de Jesús. Esa es nuestra misión principal. En Getsemaní Jesús dijo a Simón, ¿no has podido velar una hora? Y luego dijo a todos, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro devocional personal? Tener comunión con Dios, pedirle perdón, pedirle fuerza, sabiduría, meditar la palabra, pedir que me llene su Espíritu Santo, salir a la calle y hablar de Jesús. Quiero concluir contándote una historia real. Un niño de 7 años, que ya sabía leer, un día escuchó en la iglesia que su pastor predicó, habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará. Pero él no podía entender. Y le dijo, papi, ¿cómo es eso de que el amor se va a enfriar? Yo veo que otras cosas se enfrían, pero el amor, ¿cómo se puede enfriar? ¿Me podrías explicar eso? Y el papá, que era un fiel seguidor de Cristo, pensó y le dijo, te voy a explicar, hijo. Búscate una vasija metálica y llenala de agua. Si querés agua caliente, agua tibia, pero ponela en el freezer. Y a la hora, a las 2 horas, fíjate lo que ocurre. El niño de 7 años hizo eso. Papi, ¿cómo estará el agua? ¿Seguirá caliente? ¿Ya estará tibia? Cuando abren el freezer, el agua ya sabe cómo estaba. Estaba congelada, hecha un hielo, una piedra. Entonces el papá, recordando la pregunta del niño, le dijo, me preguntaste, hijo, ¿cómo sabemos si nuestro amor se enfrió? Sucede igual que el agua. Cuando nuestro amor se enfría, nuestro corazón se pone duro como el hielo. Y aunque escuches la palabra de Dios, te entra por acá y te sale por acá. No hace efecto en tu vida, porque tu alma, tu mente, tu corazón está frío, está un hielo, está duro. Papá, ¿y no se puede arreglar eso? Sí. Tomá ese trozo de hielo, ponelo en una pava y ponelo sobre la cocina y prendele fuego. El padre ya sabía lo que iba a pasar, pero el chico curioso fue, ¿qué pasaba? Al rato el agua estaba hirviendo. ¿Qué significa, papi, todo eso? A pesar de que nuestro amor se haya enfriado, Dios proveyó al Espíritu Santo que nos puede impartir fuego, poder, unción. Y aunque nuestro corazón está frío, helado, nosotros vamos a estar hirviendo, en ebullición, porque el poder de Dios es mayor que el poder del mundo, porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Y esta mañana Él está entre nosotros. Cuando se unan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El que bautiza en Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo, el Señor. Y si tu corazón está frío, no vuelvas a tu casa así, porque de ocurrir el rapto, Él viene a buscar en los que están preparados, en fuego, en poder, en entusiasmo, en fidelidad. Y el que quiere recibir el calor, la fuerza, el poder para que su hielo se derrita, pues aquí estamos para orar. Y el que imparte el fuego y el poder se llama Jesucristo. Y Él me envió a decirte, yo estoy listo para que mi iglesia arda en el fuego y la pasión por volver al primer amor para conmigo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Jesús te dice y me dice.